Bien, el último tema que vamos a abordar en Historia Universal en este curso intensivo es la globalización. ¿Qué es la globalización? ¿De qué se trata? ¿Cómo se come? ¿Cuándo surge? Etcétera. Pero para poder entender qué es la globalización bien, tenemos que entender cómo estuvo esto de la Guerra Fría, cuáles fueron los frentes, las ideologías, cómo quedó acomodado el mundo, qué fue la perestroika sobre todo, qué fue la caída de la URSS, que fue la caída de la tendencia comunista en Europa del Este y la entrada de la URSS a la tendencia capitalista, en cierta forma, y también el fin de la división en Alemania entre el bloque capitalista y socialista o comunista con la caída del muro de Berlín. Entonces vamos a ver de volada rápidamente los dos puntos. Dice capitalismo, Estados Unidos y Europa Occidental. Ese es un bando o ese es un bloque. Comunismo, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, Europa del Este. Eso tiene que estar claro. Plano ideológico del bloque capitalista, la doctrina Truman. Y del bloque comunista, la Cominform. ¿Qué decía la doctrina Truman? Sustentaba la libertad económica y la iniciativa privada. Se proponía impedir el comunismo en Europa Occidental. ¿Qué decía el plano de la Cominform? La dictadura del proletariado en oposición al capitalismo. Se sustentaban los objetivos del comunismo internacional. Incluso se hizo una canción que hemos visto en otros bloques llamada La Internacional Comunista. Estrategia económica del capitalismo fue el Plan Marshall. Estrategia económica del comunismo fue la Comecon. ¿Qué fue el Plan Marshall? El Plan Marshall fue un programa de financiamiento económico de Estados Unidos para recuperar Europa Occidental, base para el mercado común europeo. Estrategia económica de la Comecon, Comité de Mutua Asistencia entre Naciones Comunistas, eso quiere decir Comecon. Centralización económica bajo la dirección del Estado. También hubo una estrategia político-militar por ambos bandos. Por el parte del capitalismo estuvo la OTAN o la Organización del Tratado Atlántico Norte. Por parte del comunismo, el Pacto de Varsovia. ¿Qué era la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Bueno, fue un bloque armado de Europa Occidental cuyo liderazgo fue asumido por Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué fue el Pacto de Varsovia? Fue una alianza militar entre países socialistas en Europa del Este, liderado por Rusia. Entonces, por eso las imágenes comunes para representar esta guerra fría o esta lucha entre el capitalismo y comunismo, representando a Estados Unidos por el capitalismo y a Rusia y la URSS por el comunismo, se usan un águila americana y un oso polar. Ajá. La Unión Soviética también extendió su influencia comunista sobre Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Albania, Alemania del Este, Yugoslavia y Hungría. Algunos países de África y Asia, como Angola y Afganistán, también quedaron bajo la hegemonía de la URSS. El uso de la amenaza nuclear y del despliegue de ejércitos espectacularmente armados por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética fue el elemento fundamental de lo que conocimos como Guerra Fría. La intervención prepotente de unos y otros líderes en distintos escenarios internacionales donde se suscitan conflictos locales fue la estrategia que Estados Unidos y la URSS aplicaron para extender su influencia. Estados Unidos se autoproclamó como árbitro mundial, el promotor de la libertad y la justicia, y lo sigue haciendo. Habría que ver qué pasa ahorita con la reunión entre López Obrador, presidente de México, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos de Norteamérica. A ver quién dobla las manos ahí. Porque ya se está hablando aquí en México que con Morena, con AMLO, con esta cuarta transformación, vamos hacia una dictadura comunista o socialista, ¿no? Que yo digo que no, porque sigue siendo un país capitalista. No sé si neoliberal, pero capitalista sí. Ya pagan impuestos los más ricos, ya se le quitaron los privilegios a las clases acaudaladas, ya se reparte más la riqueza por medio de becas y programas sociales, pero seguimos siendo capitalistas. O sea, cuando México deje de ser capitalista, primeramente se van a expropiar las empresas privadas, de entrada. Después, todos vamos a tener que ganar el mismo salario, no importa quién está más preparado. Entonces es un rollo muy fuerte, pero desgraciadamente muchas veces la gente habla de forma ignorante o de forma
sin ninguna fuente de información confiable, y dice que México ya se está convirtiendo en un país comunista, que nos vamos a convertir en Venezuela, que nos vamos a convertir en Cuba, pero no saben ni qué onda. Por eso es importante entender bien cómo estuvieron todos estos movimientos y qué representaba y qué bloques representaban, qué ideologías, qué lucha, qué política, qué economía, qué estrategia militar o qué estrategia civil, etcétera. Bueno, la doctrina Truman y el Plan Marshall, con el propósito de sostener el modelo capitalista libre de la amenaza del socialismo, representada a Estados Unidos adopta la doctrina Truman en 1947 para así evitar la expansión del comunismo en Europa Occidental. A la vez, el Plan Marshall fue una estrategia financiera con la que se fomentó la recuperación económica de países occidentales como Alemania, Francia e Inglaterra. Pero en Corea y Vietnam, Estados Unidos pretendió imponer mediante la intervención armada a lo que esos países se resistieron, desatando un conflicto armado que duraría muchos años. La doctrina comunista en la URSS. La Unión Soviética consolida su desarrollo industrial, así como sus avances científicos y tecnológicos para demostrar su capacidad frente al bloque capitalista. La muerte de Stalin en 1953 contribuye a una leve mejoría de las relaciones internacionales, lo que permite ciertos acercamientos conocidos como deshielos entre las dos potencias. A estas etapas se le conoció como la coexistencia pacífica. Sin embargo, la tirantez provocada por la Guerra Fría dio lugar a otros conflictos internacionales como los que se listan a continuación. La Revolución Comunista en China, encabezada por Mao Zedong en 1948, la Guerra de Corea de 1950 a 1953, los movimientos anticoloniales en África de 1957 a 1963, la Revolución Cubana que se desató en 1959, encabezada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, la caída del muro de Berlín y el declive soviético. Es probable que uno de los escenarios de mayor tensión entre los bloques capitalista y comunista se suscitaron cuando la URSS decide en 1961 construir el muro de Berlín, un muro que impediría que la parte oriental de esa ciudad circulara en la parte occidental que correspondía a la República Democrática Alemana, socialista, y la República Federal de Alemania, capitalista. O sea, Alemania quedó dividida en dos bloques, comunista y capitalista, dividida por el muro. Respectivamente, otro momento de gran tensión se presenta en Cuba hacia 1962, cuando la URSS intenta instalar una base nuclear muy cerca del territorio estadounidense y el gobierno de ese país, encabezado por John F. Kennedy, responde desplegando sus misiles contra la Unión Soviética, un hecho al que se hace referencia como la crisis de los misiles. Bueno, John F. Kennedy fue un presidente norteamericano que fue asesinado. Hay una película, bueno, antes fue un libro, ¿no? México ahorita ya sacó una película que es un churro, pero bueno, si les da flojera leer, pues véanlo. Este tipo de videotutoriales es para hacer una capacitación, un curso más animado, menos de flojera, más entretenido. Por eso le pongo música, por eso leo fragmentos, por eso explico con mis propias palabras. Pero hay un libro que se llama El complot mongol, ahorita no me acuerdo del autor, investiguenlo. Y también ya se hizo película en México. Sale uno de los grandes actores llamado Daniel Alcázar. Y esa película de complot mongol trata precisamente de un complot de China en México para matar al presidente John F. Kennedy en su visita a México. Y dicen, no se sabe bien quién manda a asesinar a Kennedy, todavía nunca quedó claro si fue los chinos o fueron los rusos. Ajá, por eso se llama complot mongol. Bueno, entonces dice, John F. Kennedy responde desplegando sus misiles contra la Unión Soviética, un hecho al que se hace referencia como la crisis de los misiles. En 1968 hubo un movimiento y manifestación estudiantil en varios países occidentales que reflejaron la efervescencia política de la época. China, por su parte, se declara autónoma y se deslinda de la URSS, en tanto que Corea del Norte y Vietnam se convierten en países satélites del comunismo soviético. No obstante, en 1973 Estados Unidos puso fin a su intervención en la guerra de Vietnam. ¿Les suena 1968 en México? Las Olimpiadas, la matanza del 68 de los estudiantes del 2 de octubre no se olvida. Bueno, hay una gran tendencia por el estira y afloja entre ambas ideologías y formas económicas de gobierno, militares, ideológicas, entre comunismo y capitalismo, que da pie a protestas estudiantiles. México se suma a esas protestas porque allá en la época de 1968 aquí en México gobernaba un dictador, un fascista llamado Gustavo Díaz Ordaz, que pues mandó a asesinar estudiantes para que no protestaran más contra su gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo se atreven a llamarle hoy en día a López Obrador dictador
si él no ha reprimido estudiantes, al contrario, está tratando de esclarecer el caso de los 43 de Ayotzinapa, que por ahí están diciendo que ya fue una simulación, que no los mataron y eso, y me está poniendo a pensar eso, pero bueno, eh, para que vean, ¿no? Como veíamos en el capítulo del nacionalismo, socialismo, del fascismo y este rollo, los que son nacionalistas, pues el fascismo es llegar al poder, imponerte el poder y quedarte con el poder por la fuerza militar, ¿no? Entonces, a lo mejor un dictador o un fascista sí sería el Partido Acción Nacional, y sí sería Felipe Calderón, y sí sería Vicente Fox, que utilizaron toda la fuerza militar, del Estado militar, para imponer sus condiciones y gobernar el país como se les dio la gana, ¿no? Claro, van a decir, bueno, México se hizo una Guardia Nacional, sí, pero esa Guardia Nacional se hizo previo a una consulta ciudadana, no se impuso a rajatabla, se le consultó al pueblo de México, quieren Guardia Nacional, quieren Tren Maya, quieren refinerías, cosa histórica, porque los antiguos presidentes en México pues nunca consultaban, ¿no? Bueno, entonces por eso, ¿por qué mezcla esto? Va a decir, oiga maestro, ¿está usted hablando de historia universal o de historia de México? Pues estamos hablando de la historia del mundo, y la historia del mundo no se entiende sin México, y México no se entiende sin la historia universal. Bueno, entonces, en 1968, estos movimientos dan al traste y provocan insurrecciones, movimientos, protestas estudiantiles, protestas obreras, protestas ferrocarrileras, etcétera. Pero en 1973 Estados Unidos pone fin con una intervención a todos estos movimientos en su territorio, sobre todo en la guerra de Vietnam. ¿Qué es la perestroika? La perestroika fue el nombre que se le dio a la reforma practicada por Mikhail Gorbachev, último presidente de Rusia, del bloque comunista socialista, por así decirlo. Porque él fue entrando, él fue el que fue dando las bases para que se entrara al capitalismo. Para la reestructuración económica de la Unión Soviética a mediados de la década de 1980, la Glasnost marcó la apertura y la reforma política basada en la transparencia del sistema político, la caída del muro de Berlín en 1989, junto con la perestroika. Significa el inicio del quebrantamiento del bloque soviético. Cae la URSS, desaparece. En 1991 se funda la Comunidad de Estados Independientes, la CEI, compuesta por las antiguas repúblicas soviéticas que de cierta manera sucedieron a la URSS, y fue encabezada por Boris Yeltsin hasta 1999. Los contrastes sociales y económicos globales económicos. Ahora sí vamos a entrar a lo que es la globalización. Si no nos da tiempo, hacemos otro video. Con el declive soviético y la caída del muro, concluye la Guerra Fría al finalizar la década de 1980. Yo nací en ese año, 1980. Se inició entonces una nueva fase del capitalismo neoliberal encabezada por Estados Unidos, la cual se ha caracterizado por la ocurrencia de nuevos conflictos militares como la del Golfo Pérsico a finales del siglo pasado. De eso sí me acuerdo, tenía yo como 15 años. Y el de Afganistán. En la primera década del siglo XXI, en esta nueva fase, Estados Unidos está ejerciendo una prepotencia bélica, fomentando la persecución del narcotráfico en América Latina y tratando de erradicar el terrorismo mundial. En el ámbito económico, se observa que la economía mundial tiende en primera instancia a la regionalización, Unión Europea, Pacífico, Asiático y Norteamérica, y en segundo a la globalización. Por otra parte, el mundo entero está enfrentando la amenaza de las armas químico-biológicas. Escuchen lo que voy a decir, por favor. Esta guía que tengo es una guía del 2009. México gobernaba Calderón. América Latina y el mundo está enfrentando la proliferación de las armas biológicas y los virus. O sea, esto ya estaba pronosticado. Esto del coronavirus, del COVID-19, como le quieran llamar, ya estaba pronosticado. Y yo siempre en mis clases a mis estudiantes les decía, prepárense porque en un futuro las armas, las guerras, las divisiones, las luchas económicas entre las naciones del mundo ya no va a ser con armamento, con tanquetas, con buques, con submarinos, como fue en la Primera y Segunda Guerra Mundial, con aviones, con cazabombas, con misiles, que fue la gran arma de Estados Unidos de Norteamérica en el Golfo Pérsico, sino va a ser con armas virales o bacteriológicas. No lo alcanzaba a concebir al 100, pero hoy en día me queda claro que es una guerra económica y es una guerra de exterminio.
Le guste a quien no le guste.